mucho en estos años, en los últimos 20 años, pero indudablemente queda margen de mejora. Lo hemos visto en el tema, por ejemplo, de resistencia, que es nuevo. Tenemos un campo de actuación importante, tenemos también, sobre todo en el tema de antibióticos, es decir, hay que disminuir la utilización de los antibióticos a nivel hospitalario. Los estudios que hay nos indican que aproximadamente casi 1 de cada 2 pacientes en hospitales está utilizando antibióticos, el 40-45%. Tenemos margen de mejora en las IRAs. Si nos miramos un poco con el entorno que tenemos, Inglaterra, Francia está en 2,7 en prevalencia, nos lo está diciendo los estudios EPPS del Estudio Europeo de Prevalencia de Infecciones. Ahí tenemos un margen de actuación grande y hay que hacerlo de manera multidisciplinar, es decir, los hospitales, hay que constituir equipos multidisciplinares, empiezan a trabajar o continúen trabajando en estos temas. Y yo creo que la tecnología va a ser un aliado nuestro importante, es decir, los mismos catéteres vasculares, es decir, la modificación de los materiales de catéteres vasculares nos está haciendo que disminuyamos, que haya estudios claramente que disminuyen unos tipos frente a otros las bacteriemias. Hay que trabajar también por procedimientos, por procesos, es decir, donde se haya demostrado una evidencia clara que aplicar un bundle de medidas, un grupo de medidas, pues nos va a mejorar. Es en el caso de bacteriemia cero, en el caso de que estamos trabajando con infección quirúrgica cero, en el caso que vamos a empezar a trabajar con infección urinaria cero. Yo creo que hay un margen de maniobra y, por tanto, la posibilidad y el acierto de crear un programa global de control de la ira. Y me gustaría preguntarte, porque creo que tienes datos de cuánto ha conseguido reducir la Sociedad Española de Medicina Preventiva las infecciones intrahospitalarias. Bueno, yo creo que eso ha sido un logro de todas las instituciones sanitarias, es decir, no puede ser, nosotros hacemos nuestro trabajo, indudablemente todos los profesionales, todos los profesionales de los hospitales españoles y de cada comunidad han sido los partícipes de eso. Nosotros hemos canalizado una información, no podemos achacarnos ese mérito, hemos recogido una información, un esfuerzo, pero eso es un mérito de todos los hospitales y de todos los especialistas, cada uno en su tema. Es verdad que, y yo eso lo achaco a las buenas políticas que se han hecho o la buena actuación de los profesionales sanitarios en España, que han tenido esto en cuenta. Indudablemente, el logro de tener casi un 28% en 20 años, yo creo que es importante, pero como digo, estamos aproximadamente en un 6,3%. Podemos llegar a lo que llegó Francia. Francia están en un 2,7%, es decir, el desarrollo de protocolos basados en la evidencia, en consensos entre sociedades muy importantes, a imagen y semejanza, por ejemplo, lo que están haciendo los franceses en la NOSO-base francesa, el Centro de Control de Enfermedades franceses, lo que está haciendo en Inglaterra. Yo creo que eso nos va a prestigiar a nuestro Sistema Nacional de Salud, nos va a prestigiar como país y sobre todo nos va a prestigiar ante nuestros ciudadanos, que eso es lo que tenemos que responder. Es decir, que el ciudadano que entra en un hospital, incluso yo llegaría a decir que se conozcan las tasas de infecciones de cada hospital, que compitan. No sé si sería posible llegar, como han dicho en Francia, es decir, donde una parte del ahorro va canalizado hacia mejoras de los servicios que logran ese ahorro, y que sería un incentivo importante. Es decir, que yo creo que el logro es para nuestro Sistema Nacional de Salud, es decir, que nos prestigiemos como sociedad, que nos prestigiemos como país y sobre todo que nos prestigiemos como profesionales. Es decir, que yo creo que el objetivo último de todo esto es mejorar a la población, mejorar la salud de la población, prestigiarnos ante la población que nos paga y que nos sostiene, y yo creo que no hay más objetivo que ese. José Javier, como alto representante del Ministerio de Sanidad, como director general de Salud Pública, me gustaría que analizaras por qué surge la necesidad de crear ese comité de vigilancia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
ahora mismo cada comunidad autónoma tiene una estrategia independiente y es necesario unificarlas todas, o tal como ha funcionado hasta ahora está bien. Bien, yo creo que en el tema de la infección nosocomial, por poner ese ejemplo que es el más conocido, no vamos a hablar de la vigilancia de las infecciones asociadas a la asistencia, pues porque todavía está el concepto incipiente y tendrá recorrido. Yo creo que en el tema de infección nosocomial pues hay mucha documentación, producto del esfuerzo de las sociedades científicas, con la colaboración de todos, y que nos posicionan, digamos, fotografías desde distintos abordajes. Una fotografía de prevalencia, como el EPINE, ¿de acuerdo?, que en un momento determinado a lo largo del año se mide en N hospitales, alrededor de entre 250 y 300 hospitales, y más o menos entre 50 y tantas mil o 60.000 personas ingresadas. ¿Cuál es una fotografía? Es como una película, pues un fotograma concreto de cuál es la realidad de la infección nosocomial, que claro, como se viene haciendo mucho tiempo, pues tenemos muchos fotogramas, y esos fotogramas nos van dando el visionado de la película, perdón, este ejemplo, ¿no? Otros estudios que son de incidencia, que se han hecho, o otras aportaciones desde estudios mucho más amplios, como son los temas de efectos adversos dentro del ingreso hospitalario, nos están reproduciendo, digamos, información sobre determinados problemas. Pero España no tiene un sistema de vigilancia nacional, dicho con estas palabras tan rimbombantes pero tan importantes, que nos permita a las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas tener una fotografía de lo que realmente está ocurriendo, no probablemente sobre todo el elenco de posibles etiologías de enfermedades infecciosas, sino, digamos, sobre aspectos relevantes de la infección nosocomial, ¿no?, que permitan después dar respuesta a indicadores clave para ver qué ganancia o no estamos alcanzando con el paso del tiempo. Nosotros sabemos qué pasa con la polio, qué pasa con la tuberculosis, qué pasa con la parotiditis, qué pasa con la rubeola, con todos sus errores, con todas sus limitaciones. Pero si nos preguntamos, oye, ¿qué pasa con las infecciones nosocomiales en este país? Bueno, tenemos un estudio muy sólido, otro hospital hace este estudio tan sólido, la iniciativa de la sociedad tan sólida, la asociación de los intensivistas, los médicos intensivistas, los de REA, la Sociedad Española de Microbiología, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, pero no hay una estrategia, no había una estrategia nacional que nos pueda decir, señores, hemos consensuado un documento, todas las administraciones autonómicas, para tener lo que se llama un sistema nacional de vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Que como todos los sistemas de vigilancia, empezarán con un pool de módulos, como empezó el sistema EDO, una serie de enfermedades, luego se van incorporando otras nuevas, y probablemente este sistema nacional de vigilancia nos va a proporcionar, por ejemplo, datos para a lo mejor estimar la prevalencia de las infecciones nosocomiales, por ejemplo, ¿no? Lo digo desde una óptica que no está terminada. O bien estudiar algunos procesos quirúrgicos que son especialmente relevantes. No es lo mismo la infección quirúrgica en una prótesis de cadera, que va a conllevar la retirada, por ejemplo, que la infección quirúrgica de un plano, digamos, más profundo de la dermis, que va a generar un problema, evidentemente, al ciudadano, que esto es lo más importante, y que hay que tratarlo. A lo mejor nos interesa más la otra que la segunda, ¿no?, por poner ejemplos. O la infección en cirugía de colon. Colon es una patología muy frecuente en los centros hospitalarios. Entonces, este sistema de vigilancia va a ir rindiendo datos. Evidentemente, una vez que se establezca, se empiece a documentar, se explota la información y saquemos conclusiones. Pero es que hasta ahora no había esta red de información nacional. Todo esto pues, va a costar trabajo ponerlo, ¿no?, porque supone pues, una coordinación, una plataforma informativa, pero que cada vez más el sistema telemático de informativo, las plataformas están más presentes en los hospitales. Antes, el que un ciudadano se fuera con una tarjeta sanitaria de una comunidad a otra y en esa otra comunidad con su tarjeta sanitaria pueda extraer la medicación crónica que le han prescrito los médicos de su comunidad, digamos, de procedencia, no era posible. Se tenía que llevar las recetas y las personas cuando se les olvidara, y hoy ya estamos
en esa línea. Es un esfuerzo que se ha logrado en esta legislatura, lo que se llama la interoperabilidad. Pues yo entiendo que poco a poco lo que sean indicadores clave para medir la seguridad, la calidad, digamos, la buena praxis profesional se irán introduciendo en no sé dónde de ese mundo de la informática, y nos permitirá volcar la información de forma rutinaria en un sistema nacional y producir automáticamente una explotación rutinaria de todos los indicadores. Yo creo que este es un reto importante. Estamos a punto de lograrlo en los próximos días. Ya ha sido avisado, como les decía al principio, por la Comisión de Salud Pública. Le estamos dando un retoque, y este es un documento, como todos los documentos, mejorable, por supuesto, ampliable, por supuesto, pero ya existe un documento de partida, ¿de acuerdo? Y yo creo que este es un reto que va a enriquecer la estrategia de seguridad del paciente, y que el paso a paso ya podremos decir: España tiene un sistema nacional de vigilancia de la infección nosocomial. Ah, es que nos falta un indicador porque sería mejor introducir este elemento. Perfecto, cambiémoslo, acordémoslo con las comunidades autónomas y generemos esta información, ¿de acuerdo? No, y efectivamente, no me lo estoy inventando, les he traído a ustedes el documento. No lo has inventado, porque yo he formado parte de la Sociedad Española de Microbiología Clínica con el doctor Horcajada, de un hospital de Barcelona, como miembros de la CEIM en esa elaboración, y la verdad que es un instrumento, como todo protocolo, muy consensuado, muy útil realmente. Me interesa tu opinión sobre ese proyecto. Pues sí, en ese momento recuerdo yo la primera reunión, que fue presencial, y luego, como dice el doctor, las siguientes han sido a través han sido de forma telemática, porque claro, reunir tanta gente para una reunión es muy complejo, pero ahí se han ido manejando los conceptos que había que ajustar, y bueno, veo que finalmente ya tenemos el borrador. Y es una herramienta muy, muy útil, porque efectivamente, si bien hay cierto consenso en algunos aspectos, en otros todavía faltaba, y yo creo que finalmente se consigue, ¿sabes? Entonces, así como hablábamos de otros tipos de protocolos de intervención, pues tener un documento maestro incluso sobre el manejo de las IRAS es muy importante, y la CEIM en ese caso, Juan Pablo Horcajada como infectólogo y en mi caso como microbióloga, aportamos también nuestra información, y la verdad que me alegro muchísimo ya de verlo plasmado incluso con fecha sobre el papel. Y Margarita, desde CENIN, ¿cómo veis esa iniciativa del Ministerio? ¿Lo veis como una respuesta? Pues la verdad es que lo vemos pues tremendamente acertado, porque en algunas conversaciones preliminares que hemos tenido, en el fondo yo creo que hay una coincidencia, lo decía al principio, que aunque hayamos estado trabajando en paralelo, hay un punto de convergencia que es muy importante, y es aprovechar las sinergias y aprovechar los conocimientos para poder implantar realmente un modelo de gestión basado en la innovación, y que desde luego tenga en cuenta la evidencia clínica, como decías, y el criterio de coste-beneficio para la prevención y control. A mí me parece que disponer de un documento, de una estrategia de seguridad del paciente, que es también un poco nuestro planteamiento, es fantástico. Yo creo que este plan, desde luego, bueno, no lo conozco en particular, pero bueno, sí que, bueno, si desde este foro podemos decirle al director que estaríamos encantados en poder participar en la medida que pudiera ser, pues para también aportar nuestro granito de arena, si es que podemos aportarlo, que estoy segura que sí. Creo que disponer de una estrategia de seguridad del paciente es fundamental, y creo que el plan se debe de orientar, que también lo comentabas tú, o sea, tiene que haber una integración de la Administración Central y Autonómica, de los gestores, de los jefes de servicio, o sea, tiene que haber una implicación de todo lo que es la cadena de responsabilidades dentro de la Administración a todos los niveles, y así pues poder poner en marcha este plan, que desde luego yo creo que persigue los objetivos que decía el director y que coincidimos totalmente. Al final lo que queremos es medir las IRAS para poder establecer esa estrategia de minoración de aquí a 5 años, si pudiera ser en un 30%, que nos habíamos planteado un poco como objetivo, ¿no?
definición de los objetivos claros de ese plan, que ya nos adelantabas que bueno, pues, incluiría datos de prevalencia, procesos quirúrgicos relevantes. Realmente lo que nosotros también en el estudio que hemos realizado, lo que tenemos claro es que los procedimientos invasivos más complejos y los servicios de críticos UCIs tal es donde hay más prevalencia, desde luego, de este tipo de infecciones. Por lo tanto, está clarísimo que sería muy importante identificarlos. Y una vez midiendo las IRAs, definiendo los objetivos, alineando al Sistema Nacional de Salud en todos los elementos que considere el Ministerio junto con las comunidades autónomas, pues fijar esa estrategia pues que tenga en cuenta todos estos parámetros, estos indicadores que podrán ser ampliados en el momento que se consideren y con contribuciones. Pero el punto de partida me parece excelente. Yo creo que es lo que de alguna manera todos los agentes que estamos comprometidos con el sistema sanitario defendemos, ¿no? El de disponer de una estrategia que nos permita pues, ser conscientes de que existe un problema, que el problema es medible de alguna manera y que podemos originar muchas mejoras con elementos que tienen en cuenta esta estrategia. Y desde luego que fuera una estrategia estatal a mí me parece fundamental, que luego cada comunidad tendrá su particularidad y probablemente pues tendrá que hacer su adecuación, pero que la estrategia estatal, igual que existe una estrategia estatal sobre salud, que tú antes hablabas, director, de interoperabilidad, elemento fundamental, ¿no? para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, pues exactamente igual que una estrategia de crónicos o una estrategia de salud, que hubiera una estrategia de esta materia para nosotros es fundamental. Carlos Alberto, me gustaría preguntarte, en tu experiencia como gerente de distintos hospitales, las infecciones intrahospitalarias o relacionadas con la asistencia sanitaria se notifican en los registros de eventos adversos. Es el método que utilizan. Bueno, ahí yo he tenido la suerte de trabajar en varias comunidades autónomas y la verdad es que hay mucha diferencia, ¿no?, entre comunidades autónomas y luego incluso entre centros dentro de las comunidades autónomas. Por eso damos la bienvenida a una estrategia nacional, porque al final cuando hay una estrategia nacional, por ejemplo, pues en enfermedades de declaración obligatoria, al final las enfermedades de declaración obligatoria están controladas y se declaran. O si hay, yo creo que es un tema tan importante de salud pública en el cual pues va a ser, yo creo que un avance importante esa estrategia nacional. Porque contestando a tu pregunta en concreto, pues en unos sitios, por ejemplo, he estado en hospitales en los cuales había una vigilancia activa de la infección hospitalaria, que es lo ideal, o sea, sería un poco el patrón oro, como de tener personas dedicadas a la vigilancia activa de la infección, sobre todo en aquellos lugares donde es más frecuente, porque así detectas en tiempo real las infecciones que hay y puedes tomar medidas sabiendo pues, si aumentan o no en una determinada área quirúrgica, etc. Otros que hacían solo pues, el corte de prevalencia anual del EPINE porque bueno, pues, no tenían recursos para otra cosa. Comunidades autónomas donde hay un servicio de medicina preventiva en todas las áreas sanitarias o hospitales, vamos a hablar de que ya tenemos tendencia de integración primaria especializada, y otros donde no, curiosamente, que todavía pues, resulta paradójico, pero para mí, desde mi punto de vista, pues todas las áreas sanitarias de todos los hospitales deberían contar con un preventivista. Si son muy pequeños, a lo mejor compartido con otro, pero eso es algo también fundamental, ¿no? Por lo tanto, hay mucha diferencia. En otros centros sí se declaraban como efecto adverso, pero la mayoría se trataba por la mayoría tenían como un registro específico, pero que muchas veces, dependiendo de la dirección, pues se le puede dar más o menos importancia, ¿no? Para mí, lógicamente, son de máxima importancia y creo que hay que entenderlo así, ¿no? Y más pues, en esa cultura que estamos de seguridad, y como he dicho, que tenemos todavía un margen de mejora importante, que es importantísimo que lo recorramos, ¿no?, lo antes posible. Y Jesús, me interesa saber tu opinión sobre la iniciativa del Ministerio
Y luego, en segundo lugar, también te quiero hacer otra pregunta relacionada con la responsabilidad de los profesionales en que tengan lugar las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Bueno, yo con respecto a lo que el doctor Catoes ha dicho, el Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones relacionadas con la asistencia, yo diría que tendría que poner una sonrisa así de antes, porque para mí culmina, es decir, un tema que hemos estado siempre detrás, que creo que le va a dar a España una seriedad en el contexto europeo, internacional, donde se desenvuelve, y que por una parte es una culminación, pero por otra parte es un gran reto también. Es decir, porque estas estrategias hay que llevarlas hacia abajo, hacia las comunidades autónomas, hacia los hospitales, impregnar la cultura de la seguridad a todos nuestros profesionales, incrementar la formación de residentes, de enfermería, de medicina, de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, impregnarnos de esta cultura de seguridad. Por una parte es una culminación personal y de un grupo de profesionales del Sistema Nacional de Salud reducido, digamos, pero que hemos tenido siempre ese anhelo de tener un sistema nacional que refleje el trabajo que se ha sido pionero. Sí, se ha sido pionero en España desde los años 80, es decir, cuando los estudios CENIC, pocas veces se ha dicho eso, es decir, que fuimos pioneros en su momento y siempre anhelábamos eso. Y por otra parte, y no es la culminación, sino es el punto final, es el punto de partida para nuevos retos y para nuevas mejoras en el Sistema Nacional de Salud, que luego está a nivel de las comunidades y a nivel de los propios hospitales. Y por otra parte, la responsabilidad también de los profesionales, es decir, naturalmente, el indicador sanitario es un reflejo de lo que sucede en nuestro propio sistema. Es el reflejo cuando se ver el indicador sanitario, cuando se interpreta, es una síntesis de lo que está pasando en cada momento, o en un momento determinado en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es decir, un indicador sanitario de infección te está diciendo, funcionamos bien, funcionamos un poco peor, un poco mejor, es decir, estamos haciendo bien las cosas en el quirófano, antes del quirófano y en las plantas, es decir, nos está reflejando eso. Es decir, por tanto, un indicador, esos indicadores nos va a permitir poder actuar. Si no tenemos esos indicadores no vamos a poder actuar. Y en eso hay mucha responsabilidad de todos nosotros, es decir, en el ámbito personal de los profesionales es fundamental, es decir, la responsabilidad no solamente con lo que ya clásico de la higiene de manos, sino en lo que ya estableció el NIS, es decir, la duración de las intervenciones, la fineza, la habilidad del cirujano, el contexto de nuestro propio quirófano, el control ambiental, el control higiénico, la preparación del paciente prequirúrgico, etc. Es decir, todo eso es un reflejo y naturalmente, por eso digo que es responsabilidad de los profesionales y por tanto hay que impregnar la cultura de seguridad. Después de todo esto hay que impregnar la cultura de seguridad. Si no impregnamos esa cultura de seguridad, las mejoras nos van a tardar más tiempo. Antes de pasar a la ronda de conclusiones, porque el tiempo apremia, me gustaría también preguntarle a José Javier acerca del carácter de ahorro que tiene la iniciativa del proyecto del Ministerio, porque según el informe elaborado por CENIC, hay un coste estimado de 700 millones por estancias hospitalarias adicionales causadas por las IRAs. Es decir, dentro de la situación de crisis económica, supongo que esto también se ha tenido en cuenta, lo que se puede ahorrar a partir de la cuantificación y luego implantación de medidas. Bien, en primer lugar yo creo que a mí no me gusta poner la palabra ahorro la primera, no me gusta. Yo creo que hay que poner la calidad y la seguridad. Cuando se lanza este proyecto, que es fruto de la colaboración de muchas sociedades científicas y de muchos profesionales que han puesto su conocimiento al servicio de la sociedad para construir este documento, yo creo que la idea principal es tener información para saber dónde estamos, cómo lo podemos medir y dónde queremos ir en función de las desviaciones que tengamos sobre determinados estándares. Y no la palabra ahorro es la que condiciona, o al menos esa es mi percepción, y lo digo, digamos, consciente de que debe ser una palabra que no esté en primer lugar el debate. Pero también es verdad
que nuestras decisiones tienen que ser eficientes. Y el término eficiencia conlleva pues, una comparación. Por un lado haces una cosa que supone que estás destinando recursos a hacer eso, les dejas de destinar a otra cosa, ¿no? Y por lo tanto tienes que medir si esa medida es eficiente o no. Yo creo que la creación del Sistema Nacional de Vigilancia, un Sistema Nacional de Vigilancia, inicialmente lo que nos va a dar es una visión lo más, digamos, realista posible de lo que está ocurriendo. Pero también es verdad que a partir de ahí nosotros podemos tomar medidas y ver de alguna forma si estamos reduciendo el impacto de la infección, no le estamos reduciendo, o qué estamos reduciendo y qué nos cuesta más reducir y por qué nos cuesta más reducir. Y evidentemente en la medida que ese por qué lo vayamos conociendo, vamos a ir pudiendo aplicar las medidas. Y esas sí que hacen que el proceso sea más eficiente, pero no poniendo lo primero el ahorro, sino la calidad, la seguridad, de alguna forma la confortabilidad del paciente cuando entra en un hospital. Basta con que hayamos estado alguno de nosotros alguna vez ingresados, nos daremos cuenta de cómo es el ecosistema de un hospital y cómo altera nuestra calidad de vida, ¿no? Más allá de la enfermedad. Por lo tanto, mejor conocimiento, mejor evaluación, mejor toma de decisiones, mejores decisiones más eficientes. Y ahí es donde evidentemente vamos a empezar a encontrar reducciones de la tasa de infección, de la comorbilidad asociada a la tasa de infección, de la mortalidad desgraciadamente asociada a la infección nosocomial que se produce, y que por lo tanto eso se puede trasladar en una valoración económica. Pero no debe ser, en mi modesta opinión, el ahorro lo primero. Eso es un producto final de si hacemos bien las cosas. Si operamos en tiempo suficiente, manejamos el campo quirúrgico adecuadamente, hemos hecho bien la preparación preoperatoria, le hemos tenido al paciente lo estrictamente necesario para su ingreso, hemos manejado razonablemente bien toda la política antibioterapia, le hemos hecho los cuidados pertinentes, hemos levantado la herida quirúrgica cuando había que levantarla y manejarla bien, hemos puesto los menores instrumentos, digamos, de catéteres, sondajes, etc. Hemos seguido bien las pautas indicativas de la política antibiótica. Pues evidentemente vamos a reducir eso, porque no olvidemos que el paciente, las personas, llevamos microorganismos encima y hay una gran parte de la infección nosocomial que no se debe a causas externas, se deben también a alteraciones, digamos, endógenas o a reubicaciones de nuestras floras microbianas en distintas, digamos, localizaciones. Y ahí es donde tenemos que medir la eficiencia. Lo decía Margarita, reducir un punto, me parece, en la tasa de infección, estaba cifrada de una cantidad de dinero, ¿no? Y si nosotros somos capaces de alcanzar, como decía Jesús, las tasas que tiene Francia, por poner un ejemplo, ¿no? Bajar del 6 y pico que estamos al 2 y pico, pues estamos ganando 4 puntos. Yo soy consciente de que son, digamos, terrenos complicados, terrenos difíciles, porque cuando estás un poquito alto bajas rápido, pero cuando ya te vas acercando, digamos, a niveles bajos, ya bajar es más difícil. Pero evidentemente hay que trabajar para hacer el proceso mucho más eficiente. Y si haces procesos eficientes, el paciente va a estar mucho mejor, va a estar más confortable, la organización sanitaria lo va a hacer mejor y la sociedad va a percibir que las cosas se hacen de mejor forma y por lo tanto el sistema es mejor, ¿no? Pero a mí no me gustaría poner la palabra ahorro como el primero de los objetivos. Todas las decisiones del proceso sanitario traen unas consecuencias económicas. Hagámoslas lo más eficientes posibles sin poner en riesgo ni la calidad ni la seguridad de nuestros pacientes y, de alguna forma, pues el trabajo adecuado de nuestros profesionales, ¿no? Pues vamos a hacer una ronda de conclusiones. Os voy a pedir la máxima brevedad, incluso, si es posible, que elaboréis un titular sobre el estado de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria desde vuestro punto de vista y el principal reto con vistas al futuro asociado a este asunto. En primer lugar, María Isabel, vamos a seguir el orden de la mesa. Pues si se trata de un titular, a ver si lo logro hacer, pero no, lo dudo. Creo que evidentemente estamos en un muy buen camino hacia conseguir lo que todos deseamos. Es algo de lo que se requiere la confluencia de un gran grupo de profesionales muy diferente. Queda mucho por hacer, evidentemente, y tener muy en cuenta que nuestros pacientes pues cada vez son más vulnerables, cada vez tenemos pacientes de mayor edad, entonces
habrá que tener muy claro lo que manejamos. Es importante que existan grupos de formación, comisiones clínicas en los hospitales, de las que sí tenemos, de antibioterapia, comisiones de infecciosas, grupos PROA que son de manejo correcto de los antibióticos. Yo creo que poniendo en conjunto todo eso y este tipo de documentos, si bien llevará algo de tiempo, evidentemente estamos en el buen camino. Pues Javier. Bueno, pues yo diría que en breve España va a tener un sistema nacional de vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Este sería mi titular. Margarita. Bueno, pues yo creo que con esas palabras la verdad es que lo resumes todo. Yo diría que está el problema identificado, hay una alta incidencia de este tipo de infecciones y creo que es importantísimo introducir un modelo de gestión que favorezca la innovación basada en la evidencia clínica y en el criterio coste-beneficio para la prevención y control, y que este modelo de gestión esté basado en la estrategia de seguridad del paciente. Y por supuesto que todo lo que configura el modelo del sistema sanitario, me refiero a todo lo que tiene que ver con la administración sanitaria central y autonómica, los gestores, los clínicos, tienen que estar involucrados en esta estrategia para que fluya hacia abajo, como se decía en la mesa, y realmente podamos decir que hemos iniciado un camino que lo que lleva es a encontrar, desde luego, tasas muchísimo menores y muy próximas a las que se daban aquí sobre otros países de nuestro entorno. Carlos Alberto. Muy bien. Lo voy a leer porque así lo resumo. Que los directivos deben implicarse más intensamente en la reducción y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria a través de un trabajo multidisciplinar con profesionales y con los pacientes, pues así haremos una medicina de más calidad, más segura y también más sostenible. Y lo pongo al final, porque como dice, lo más importante no es ahorrar. Y por último, doctor. Yo diría que ahora mismo, mi resumen sería que España dispone ahora mismo, a nivel global, de una serie de elementos en el tema de la infección relacionada con la asistencia sanitaria que nos permite ser optimistas y además que nos va a permitir probablemente en unos años ponernos a la cabeza de Europa y a nivel mundial en el tema de lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Pues os agradezco muchísimo a los 5 que habéis venido aquí a Sanitaria de Unir y os emplazo a próximas entrevistas, debates, todo este tipo de actividades que hacemos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a ti por todo. Gracias. Gracias.